Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica C.S. Sapienza. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar, titulado Coyuntura Económica Post-COVID-2020. Para nosotros es súper importante poder tener estos espacios de conversación para nuestros alumnos y seguidores de las redes sociales, para poner un hito y conocer cuáles son los retos que requiere nuestro país en cuanto a la resolución de los problemas. Para nosotros como facultad es importante presentar a nuestro ponente, ¿no? Nuestro ponente es el magíster Juan José Martínez Ortiz, quien es presidente ejecutivo del CERVIP, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Turín, magíster en Derecho de la Universidad de Nueva York University, estudios de maestría en Economía Regular. Ha sido secretario ejecutivo de diferentes instituciones públicas del país y también es docente universitario. Nosotros en este momento estamos procediendo a apagar los micrófonos con la finalidad de que haya una intervención fluida de nuestro ponente, ¿no? Cualquier tipo de pregunta con respecto a la exposición, por favor hacerlas a través de nuestro chat de gustosos. Después de la ponencia, el director de investigación, el profesor William Muñoz, se encargará de poder ayudarnos a resolverlas. Entonces le doy pase a Juan José Martínez, agradeciéndole a nombre de nuestro decano su participación en este nuevo evento. Muchas gracias, buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de la universidad. Es para mí un gran gusto poder estar con ustedes hoy día, esta noche, para comentar algunos temas económicos y vinculados a la administración pública en relación a lo que vivimos hoy día, con la pandemia, ¿no? Y los efectos tanto a nivel social, pero también a nivel económico y a nivel del funcionamiento del Estado en este contexto. Yo quería enfocar básicamente mis comentarios hoy día sobre el caso del Estado peruano frente a la situación que vivimos. Pero creo que es importante hacer un comentario general previo sobre el primer gran efecto que la pandemia está teniendo sobre nosotros, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra vida. ¿Y por qué lo menciono? Porque en muchos lugares, en algunos medios de prensa, pero también en algunas redes sociales, he leído comentarios que dicen que esta situación que estamos viviendo, el coronavirus, la pandemia, lo que va a generar es que el mundo cambie. Y algunos creen, o algunos dicen, que el mundo cambiaría más bien en sentido contrario a lo que hemos estado viviendo. Y entonces hay, digamos, algunos que lo que señalan y dicen es, vamos a salir de una situación donde ya no va a haber capitalismo y no va a haber mercado. Y lo dicen como si el capitalismo y el mercado fuera una cosa negativa, cuando más bien yo les quisiera plantear este primer punto. Estamos viviendo ahora, justamente por efecto de la cuarentena, justamente por efecto de las restricciones que estamos viviendo, una situación muy parecida o muy cercana a lo que es vivir sin mercado. Estamos viviendo sin mercado y entonces eso nos debería hacer consciente o generar conciencia de que el mercado genera valor. El mercado nos permite realizar intercambios. Piensen en el efecto que está teniendo en este momento el no tener la posibilidad de no hacer contratos, la posibilidad de no adquirir recursos, la cantidad de empleos que se han perdido. El mercado genera empresas y las empresas generan empleos. Entonces, hoy día estamos viviendo esto que todos consideramos un efecto negativo, que es una situación en donde el mercado, si bien no ha desaparecido totalmente, se ha achicado radicalmente. Entonces, aquellos que creen o piensan que el mercado no genera beneficios, piensen en cómo era su vida antes del 16 de marzo y cómo es su vida luego del 16 de marzo. Estamos viviendo lo que sería un mundo sin mercado. Entonces, es un mundo, digamos, en donde el bienestar, donde los beneficios que recibimos se han reducido. Eso como reflexión general. Y yo lo que creo más bien es que lo que va a suceder de acá a un tiempo es que seguramente vamos a vivir con restricciones. Pero lo que va a pasar, creo yo, es que
que en algún momento la tecnología, justamente también impulsada por la medicina, justamente impulsado por el mercado, impulsado por el capitalismo, lo que va a lograr es que se encuentre alguna vacuna o alguna cura eficiente para este mal. Y entonces seguramente en ese momento volveremos a tener una vida bastante aproximada a la que teníamos antes. Esto es, creo, un bache. Y dicho sea de paso, no es la primera pandemia que vive la humanidad. Y lo raro es que pareciera que son cíclicas y que se dan cada 100 años. Hace 100 años se vivió el fenómeno de la gripe española, pero también, si recordamos más bien tiempos más recientes, hemos tenido otras enfermedades que eran endémicas y que generaban muchas muertes, y eso no ha afectado el desarrollo, más bien eso ha impulsado la innovación, ha impulsado el cambio tecnológico, ha impulsado a farmacéuticas, ha impulsado a los científicos para que justamente busquen la solución o busquen los tratamientos adecuados a este tipo de enfermedades. Dicho eso, quiero entrar más bien ya al tema central que tenía previsto para comentar con ustedes en esta sesión, en esta reunión. Lo primero es que nos estamos dando cuenta de algo que en verdad es evidente, o es para muchos ya era evidente, sobre todo para los que están dedicados a los temas de gestión pública, a los temas de políticas públicas, al quehacer del Estado. Hoy día nos hemos dado cuenta todas las fragilidades que tenemos, todas las limitaciones que tenemos. Nos hemos dado cuenta que no tenemos el número de hospitales suficientes, que no tenemos las camas de UCI suficientes, que nos faltan medicinas, que nos falta el despliegue de médicos, de enfermeras, que no hay tantos policías como quisiéramos para mantener el orden, que hay muchas restricciones respecto de lo que el Estado nos da. En verdad eso no es una novedad. En verdad eso existe, tenemos estas limitaciones desde hace tiempos. Tenemos un Estado que podríamos llamar frágil. Tenemos un Estado que tiene limitaciones respecto del desarrollo de sus funciones, respecto del despliegue de sus funciones. Claro, lo que ha sucedido es que muchos no se han dado cuenta o han querido ignorar este tema, y recién ahora, en este contexto de crisis tan grande, esto que ya existía se hace evidente, pero esos problemas ya existían. Y entonces, más bien, lo que habría que considerar y ver es por recuperar es la importancia del Estado en la vida de todas las personas, y no solo a raíz de esta crisis, o de esta pandemia, o de esta enfermedad. El Estado es importante por muchísimas razones. Una primera razón, ya que estábamos hablando del mercado, es porque necesitamos un Estado que justamente permita que el Estado funcione. Eso si pensamos solamente en términos del mercado y en términos de eficiencia. Pero también necesitamos un Estado que genere servicios de manera tal que sea equitativo y que sea redistributivo para beneficiar a personas que no han tenido la suerte o no han tenido las oportunidades de otros de incorporarse, de tener educación, de tener oportunidades o de incorporarse al mercado. El Estado siempre lo hemos necesitado para ese tipo de cosas. Lo que sucede es que ahora pareciera ser que la pandemia ha puesto el foco de las personas, el foco de la prensa, el foco de todos en general sobre el Estado, el funcionamiento del Estado. Eso, de alguna manera, es, dentro de lo malo que estamos viviendo, es positivo, porque lo que yo sí esperaría es que todas estas personas que por mucho tiempo han ignorado el funcionamiento del Estado, ahora tomen conciencia de eso y de lo importante que es hacer que el Estado funcione. Y aquí quisiera decir que hay que considerar dos planos. El plano, si quieren, administrativo burocrático, y el plano político, que están vinculados y que tienen interrelación entre ellos. Muchas veces se habla de que vivimos en épocas de apatía política, en donde las personas no quieren hacer participación política. Y luego reclamamos que el Estado justamente no tiene el desempeño o el desarrollo en la calidad o con la eficiencia que quisiéramos. Esa es justamente una de las razones. No tenemos movimientos políticos, no tenemos personas interesadas en política, sino más bien hay como una desafección o una desatención de la política, y eso genera que, por otro tanto, se dedican a la política personas que son más bien altamente oportunistas y que dejen muy suelto, sin exigirle el real o el cabal funcionamiento a las entidades, a las personas que trabajan en lo que es la administración propiamente. Esta relación es importante, y mi deseo y mi esperanza es que esta pandemia nos haga reflexionar y nos haga pensar en la importancia tanto del funcionamiento del Estado a nivel administrativo burocrático, como también a nivel político del Estado.
Eso creo que debería ser por lo menos algo que nos quede como lección de este proceso que estamos viviendo. Ahora, otra cosa que me llama la atención y creo que dentro de lo malo, lo bueno, es recuperar o señalar que a pesar de todo, la situación que estamos viviendo podría ser mucho peor. Claro, por eso decía de lo malo, lo bueno. Porque afortunadamente somos un país, somos un Estado, o tenemos un Estado que por lo menos los últimos 20 o 25 años ha tenido una muy buena gestión macroeconómica. Entonces, eso está permitiendo que tengamos recursos financieros, recursos estatales, recursos presupuestarios. Se están haciendo, se han transferido recursos para contratar más personal en el área, por ejemplo, de sanidad. Se están tomando medidas para otorgar beneficios económicos para que las empresas puedan seguir funcionando y eso tiene efecto en los empleos. Eso es importante porque imagínense lo que nos hubiera podido pasar si no hubiéramos tenido esos recursos. Nuestra situación sería mucho más complicada, sería mucho más dura. Y acá hay que reconocer que por lo menos esa parte del Estado, la parte del Estado que se encarga del funcionamiento de la macroeconomía, ha funcionado bastante bien. A las entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, como el Banco Central de Reserva, como la Superintendencia de Banca y Seguros, todas esas entidades vinculadas al tema macroeconómico han estado funcionando bien. Y por eso tenemos esta solvencia o este espacio para utilizar esos recursos. Pero eso que pasa a nivel de las entidades que manejan el tema macroeconómico no se ha expandido al resto de entidades en el sector público. Hace algún tiempo, hace más o menos 20 años, un profesor de gestión pública lanzó una expresión que decía que en el Estado peruano tenemos islas de eficiencia. O sea, tenemos algunas entidades que mal que bien funcionan, o mal que bien tienen un desarrollo o un desempeño que podríamos calificar como bueno, o más que bueno. Y son islas de eficiencia en un mar de precariedad. En un mar de precariedad haciendo el contraste con el resto de entidades en el sector público que, como regla general, tienen justamente muy pocas capacidades. Esto que se dijo hace más o menos 20 años, yo diría que esta afirmación sigue vigente, o esta teoría sigue vigente. Seguimos viendo que tenemos algunas entidades públicas que son eficientes, pero en general nuestro Estado, las entidades de nuestro Estado tienen una serie de limitaciones que hacen que no tengamos el nivel de servicios o el nivel de desempeño estatal que quisiéramos. Y acá yo quisiera resaltar otro punto. El tema de los recursos. Nuevamente, si lo miramos en perspectiva histórica, en los últimos años, en los últimos 20 años, los recursos estatales no han parado de crecer, porque la economía ha crecido, y cuando la economía ha crecido, las personas pagan tributos, las empresas pagan tributos, entonces al crecer y al tener más ingresos, pagan más impuesto a la renta, pagan más IGB, y el presupuesto público ha ido creciendo sostenidamente en los últimos 20, 25 años. Enfoquémonos en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, por ejemplo, en el sector salud, lo que tenemos es que el presupuesto en el 2010 equivalía más o menos al 8% del presupuesto público. Estamos hablando de 8.400 millones en esa época. Si seguimos mirando los datos, el año 2015, el presupuesto de la función estatal en salud ya tenía 15.500 millones. O sea, estamos hablando de casi el doble en un periodo de 5 años. Y en 2020, bueno, ya considerando los aportes adicionales que se han hecho por razón de la pandemia, el presupuesto para la función salud equivale a 22.000 millones. Entonces, y si seguramente vamos haciendo esta mirada histórica, vamos mirando más atrás, vamos mirando el presupuesto que ha ido creciendo. De hecho, el presupuesto público en los últimos 10 años se ha duplicado. En los últimos 15 años se ha triplicado. O sea, es un presupuesto que ha crecido varias veces. Entonces, una cosa que podríamos decir aquí también es que el problema de recursos no pareciera ser el problema principal. El problema principal es cómo se gestionan esos recursos, o cómo se han manejado esos recursos. En el tema de salud, ustedes pueden ver cómo en el lapso de 5 o 6 años prácticamente se ha más que duplicado ese presupuesto, y entonces la pregunta ahí es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los establecimientos de salud y el servicio de salud en general está en esa situación?
Claramente en el sector salud falta alguien o falta un grupo de personas dentro de la administración pública que empuje a ese sector hacia reformas, hacia cambios. Una cosa importante, y también hay que decirlo, es que en el sector salud se han querido hacer asociaciones público-privadas y se han hecho muy pocas. La situación seguramente sería diferente porque tendríamos para empezar más hospitales o más centros de salud si las asociaciones público-privadas hubieran funcionado. Pero, otra vez, falta ese empuje, falta ese ánimo de generar cambios. Lo que ha estado pasando en el sector salud, y seguramente ha estado pasando y pasa en otros sectores, es que estamos administrando lo que hay. A pesar de que tenemos más recursos, seguimos bajo la misma línea, cuando se necesita algún movimiento de reforma, algún movimiento de transformación, que seguramente a raíz de la situación que estamos viviendo se produciría. ¿Qué otros problemas en general tenemos en el sector público y vemos que existen en el sector público? Primero, que en nuestro sector público, por alguna razón, le tenemos mucha fe a la parte formal, a la parte normativa. Creemos que sacando normas, las cosas van a cambiar, y como que las normas cambiaran las cosas por sí mismas. Si eso fuera así, deberíamos poner un artículo en la Constitución que diga que todos vamos a ser felices inmediatamente, o por lo menos en una ley. Las cosas no funcionan así necesariamente, porque si queremos hacer cambios, lo que necesitamos es enfocarnos en tener criterios para generar objetivos, establecer objetivos claros y generar capacidades que tengan que ver eso. Y esas capacidades tienen que ver fundamentalmente con el tema de los recursos humanos en el sector público. Y en el sector público probablemente una de las cosas principales, o una de las deficiencias principales que tenemos es que nos falta capacidad gerencial. Otra vez, tenemos recursos, pero no tenemos la posibilidad, o fallamos en eso, de reclutar gente a niveles directivos que puedan justamente utilizar estos recursos, que puedan guiar a las organizaciones estatales a una mejor situación. Otra cosa que vemos vinculado a eso es que hay una excesiva rotación de personal, sobre todo a nivel directivo. Y lo que nos falta es una orientación hacia resultados. Tenemos esta cultura de simplemente administrar lo que hay y hacer lo que siempre se ha hecho, pero no tenemos esta orientación disruptiva a realizar innovaciones, ni tampoco estamos orientados a objetivos. Otro problema que se ve y que ha quedado desnudado claramente en este contexto son las capacidades de los gobiernos regionales. Claramente, estos gobiernos, sobre todo los gobiernos regionales, se les ha transferido otra vez, formalmente en las normas, funciones, pero no les hemos transferido presupuesto suficiente ni capacidades suficientes. Otra vez, tenemos este tema del punto clave, no solamente recursos, sino también capacidades para poder gestionar, para poder hacer. Otra situación importante u otra falencia que se observa y que se ha exacerbado en este contexto, es que para gestionar necesitamos información. Y esa información en el sector público no la tenemos sistematizada. Y si la tenemos, de hecho en el sector público tenemos mucha información, tenemos muchas bases de datos, pero esa información que se recoge de las entidades públicas no están sistematizadas. O muchas veces se recoge información por un tiempo y no se cambia, no se sistematiza esa información, no se mantiene esa información. Entonces tenemos problemas de falta de información. Si la tenemos, esa información está limitada. Y el otro problema es que en muchos casos, si tenemos esa información no se comparte. Tenemos ese problema de que las entidades no tienden a compartir información. Hay problemas en la articulación de las entidades. Tenemos sistemas de trabajo atrasados. Nuestros métodos de trabajo y nuestra tecnología está atrasada. Esto, por ejemplo, a raíz de la pandemia se han dictado normas que permiten hacer lo que se llama el trabajo remoto. O sea, trabajar desde su casa utilizando tecnología. Y no necesariamente tecnología avanzada, sino tecnología en donde se puedan transmitir información, transmitir documentos. Bueno, eso es muy complicado porque las entidades nunca han pensado en trabajar bajo esa forma, y entonces su forma de trabajar no está preparada para adaptarse a este nuevo contexto de trabajo remoto. Las entidades públicas trabajan bajo métodos tradicionales, que yo diría que son métodos propios de comienzos del siglo XX, en donde las personas tienen que estar presentes, en donde el jefe quiere mirar a sus subordinados, y que se basa muchísimo en el papel.
Otra cosa que se ha hecho evidente y que para eso, por ejemplo, se ha creado el famoso comando COVID, es que las entidades públicas están muy divididas, muy compartimentalizadas. No hay articulación, no hay coordinación. Y producir esa articulación o esa coordinación es costosísima. Por alguna razón que yo no logro descifrar, las entidades cada vez se enfocan más en compartir sus competencias y en encerrarse dentro de sus competencias, de manera tal que no se comparte información, no se articula, ni siquiera se conversa. Y hemos llegado hasta tal punto, y eso yo lo he visto en algunas entidades, que inclusive dentro de una misma entidad, ya no estamos hablando de que las entidades se cierran dentro de sí mismas frente a otras entidades, sino también está ocurriendo que dentro de las mismas entidades hay áreas dentro de las entidades, unidades orgánicas dentro de las entidades en donde se produce ese proceso también, ¿no? ese fenómeno, y entonces entre áreas no se coordina, no se habla, y eso genera problemas de información, problemas de coordinación, se toman decisiones sin tener una visión completa de las cosas. Lo que tal vez revela esta situación de la pandemia, y el comando COVID es el ejemplo de eso, es que tenemos que romper con esa compartimentalización, tenemos que tener visión, tomar decisiones de manera macro, o sea, mirar el bosque. Eso, claro, no significa que una sola persona tenga que miró el bosque y tomó la decisión, que tenga que ejecutar todo, porque la ejecución sí se podría dividir entre diferentes áreas, pero alguien tiene que estar mirando la integralidad en todo, no solamente estoy hablando del tema de salud. Por ejemplo, pensemos en el tema de compartir información, el tema de sistemas de información que deberían tener las entidades, en el tema de compras. Hay muchas cosas que el Estado, por ejemplo, podría comprar en bloque, y eso generaría grandes eficiencias, economías de escala, o la posibilidad de comprar por volumen. Y sin embargo, mantenemos que esta situación de compartimentalización, por ejemplo, se manifiesta en el tema de compras. Cada entidad quiere seguir comprando. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos un gran contrato a nivel del Estado con las entidades de telefonía para tener una tarifa plana? ¿Por qué no tenemos un gran sistema de información donde tengamos toda la información, por ejemplo, en la nube, en Google, para trabajar con esa información? O un gran sistema en donde todos podamos trabajar con esa situación, con ese sistema informático. Entonces, esa es una situación que se presenta ahora y que queda desnudada y que queda presente por la situación que estamos viviendo. Lo otro es que hay mucha desconfianza. Claro, se presentan casos de corrupción y hay mucha desconfianza dentro del sector público. La compartimentalización se explica probablemente porque entre entidades no confiamos, o la gente que trabaja en una entidad no confía en otra entidad, pero también desconfiamos del sector público. Y ese es un problema doble, porque el Estado, una de las cosas que hace es regular al sector privado. Pero el problema está en que, ¿cómo regulamos si no sabemos cómo trabaja el sector privado? ¿Qué problemas tiene el sector privado? ¿Qué limitaciones tiene el sector privado? ¿Cómo se divide? Y si además no tenemos información. Deberíamos tener como práctica, además, no hay que olvidar que el Estado se debe al ciudadano. Y el ciudadano no solamente estamos hablando de ciertos ciudadanos, estamos hablando de la ciudadanía en general. Eso incluye a los que están en las empresas, eso incluye a los que están en las ONGs, eso incluye a los que están en diversos grupos. El Estado tiene que servir a todos los ciudadanos. Entonces, lo que debería suceder es que miremos, conversemos con ellos. Conversar no tiene nada de malo, compartir información no tiene nada de malo, porque eso podría generar mejor regulación. De hecho, puede suceder también, o se puede generar un riesgo, es que frente a esta situación se genere excesiva regulación. Y la regulación es necesaria, pero puede también producirse una mala regulación o una excesiva regulación. Y eso lo que va a generar más bien es efectos contrarios en la sociedad, porque va a limitar la capacidad de acción de las personas, va a limitar la posibilidad de desarrollo del mercado. Hay que pensar en eso, y probablemente muchas personas ante el riesgo que vivimos ahora por cuestiones de salud, por la pandemia, justifiquen todo en la regulación, y hay que tener un ojo en eso, mirar los problemas que se podrían estar generando por la regulación. Lo otro es que justamente tiene que ver con las formas de trabajar del Estado y el tamaño del Estado y las soluciones que puedan haber respecto a la gestión. Podríamos mirar a las entidades públicas, a las entidades privadas, mejor dicho. Porque hay algunas entidades privadas en el Perú y probablemente fuera que ya estén trabajando de otra manera. De hecho, lo están haciendo. Que estén trabajando usando tecnología. Y hay que tomar en cuenta que hay entidades privadas que, por ejemplo, tienen oficinas en diferentes partes del mundo. Hay entidades privadas que pueden tener
decenas o decenas de miles, me refiero, de trabajadores. Podemos mirar entidades que tienen 40.000, 50.000, 100.000 entidades, además en diversos lugares de personas, en diversos lugares del mundo. Y ellos trabajan conectados, utilizando tecnología. Podríamos mirar qué están haciendo ellos, tanto en empresas peruanas como en empresas extranjeras, para mirar cómo están utilizando la tecnología para el tema del que es trabajo remoto, para el tema de cómo están digitalizando sus procesos, para el tema de información. La tecnología nos da una gran oportunidad. Entonces, yo creo que dentro de todo esto hay temas positivos que se pueden dar. Uno, primero, es que la situación de tener que estar lejos nos da la oportunidad de utilizar ahora nuevas formas de trabajo, la posibilidad de utilizar tecnología, la posibilidad de hacer trabajo remoto. Entonces, eso nos abre las puertas para lo que es digitalización de trámites, gobierno digital, trabajar en la nube, desarrollar sistemas de comunicaciones, coordinar renovar nuestras formas de trabajo, que justamente lo que van a hacer es que el Estado genere mayores niveles de eficiencia. Otra cosa importante también es que si seguimos en esta línea de trabajo remoto, eso va a exigir, eso por sí mismo es una nueva forma de trabajar. Y lo que va a suceder es que las entidades tengan que organizarse, porque en el esquema tradicional, las personas, los trabajadores, iban a la entidad, marcaban su ingreso y marcaban su salida. Y en muchas entidades, y eso habría que preguntarle a usted, y eso se pueden contar N anécdotas sobre el tema, muchas personas han estado físicamente en las entidades, pero cuando uno pregunta, ¿y esta persona qué hace? ¿Cuál es su producto? ¿Cuál es su contribución a la entidad? Nadie sabe. La persona simplemente cumplió, y como cumplió estar de 8 a 5, le paga. Esta situación de trabajo remoto lo que va a obligar a las entidades es que ahora se ordenen las entidades, y las entidades ahora definan qué cosa le encargo a cada persona, porque ahora en el trabajo remoto le tengo que pedir cuentas, le tengo que hacer encargos a esas personas, le tengo que decir, por ejemplo, tú vas a trabajar a tu casa, te vas a llevar 25 expedientes, y estos 25 expedientes ahora los vas a resolver en una semana, o en el tiempo que se define. Ahí el punto es, ¿cómo hacemos ahora con las personas que no cumplan con esos estándares? O lo que se va a revelar es que hay personas que seguramente sí estaban físicamente, pero su productividad era cero, o era una productividad muy limitada. Eso va a generar que se desvelen, o se revelen, mejor dicho, deficiencias en la organización, pero también la existencia de personas que no contribuyen al tema de la generación de resultados en las entidades públicas. Y esto puede ser la oportunidad de generar cambios, de hacer ajustes y de reestructurar también las organizaciones. Y finalmente, ahora, dado que vamos a utilizar mucha más tecnología, o que necesitamos utilizar tecnología, se abre la oportunidad de generar datos, de generar información y sumarlos con tecnología. Es muy conocido ahora este tema de Big Data. Lo que tenemos que hacer ahora es generar mejor información, ordenarla, tener la posibilidad de procesarla, para que los datos nos hablen, para que los datos nos den información. La gestión necesita información. Si no, no es gestión, sino simplemente se convierten en decisiones basadas en opiniones que terminan siendo anécdotas. Seguramente vamos a poder tomar mejores decisiones como sector público, como Estado, si es que manejamos manejamos mejor esa información. Yo creo que en este contexto se nos abren estas oportunidades, y va a depender de cómo manejemos esta situación, de que estas oportunidades se concreten o no.